La palabra inflación proviene del latín inflare. Como inflación entendemos una subida generalizada de los precios durante un largo periodo de tiempo. La deflación es lo contrario. Durante una inflación, el dinero va perdiendo su valor. Durante una deflación, el dinero aumenta su poder adquisitivo. Por eso es tan importante controlar las fluctuaciones del valor del dinero, ya que tanto los contratos, los sueldos y las pensiones están fijadas en cantidades fijas. Con inflación, ahorrar no tiene sentido, y en una deflación los que más se benefician son los que tienen activos líquidos. Y por eso Ludwig Erhard, el primer ministro de Finanzas de la República Alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo: «El dinero inestable destruye las bases de una sociedad libre». Alemania pasó entre 1914 hasta 1948 por 2 periodos inflacionarios y 1 deflacionario. La primera hiperinflación casi termina en una guerra civil, la deflación acabó con la democracia y la última hiperinflación con la división de Alemania. El abandono del patrón oro en 1914 permitió al gobierno alemán gastar durante la guerra 3 veces su Producto Interior Bruto de 1913. La guerra se financió casi exclusivamente a base de créditos, 2/3 partes por bonos de guerra que eran comprados por las empresas y los ciudadanos, y la otra parte fue financiada por el Reichsbank. La deuda del Reich se multiplicó por 30 durante el periodo de guerra. Desde un punto de vista contable, Alemania estaba en bancarrota. En 1919, solamente el pago de la deuda y los intereses había consumido el 126% de los ingresos del Reich. El nuevo gobierno no tenía salida más allá que continuar imprimiendo más dinero para pagar las deudas. Inicialmente la inflación fue aumentando moderadamente, pero a partir de 1922 empezó a acelerarse. A finales de 1923, un periódico llegó a costar miles de millones de marcos. Los ciudadanos que habían ahorrado su dinero en papel o bonos del Estado, a un tipo de interés fijo, tuvieron que ponerse en las colas de las organizaciones de ayuda. Los campesinos se negaban a vender alimentos a cambio de marcos, y en todo el país surgieron grupos separatistas. En octubre de 1923 se hizo una reforma monetaria, y a partir de agosto de 1924 se introdujo de nuevo el Reichsmark, con cobertura de oro y divisas. Durante la hiperinflación de Weimar, los perdedores fueron los poseedores de bonos del Estado, así como de cuentas corrientes denominadas en marcos. También lo fueron los acreedores de hipotecas. Los grandes ganadores fueron los deudores y, sobre todo, el Reich alemán. Alemania 1923, el año de la hiperinflación. Precios y salarios suben de un día para otro. En mayo, un billete de $500.000 de marcos sirve para comprar 20 kilos de carne. En julio sale el billete de 10 millones. Solo se imprime por una cara, para reducir costes y acelerar su puesta en circulación. Los obreros cobran 2 y 3 veces al día. Sus mujeres van a buscar el dinero y salen corriendo a comprar antes de que se devalúe la moneda. Hace tiempo que los billetes no caben en la cartera, mejor las maletas e incluso las carretillas para transportar el salario. Octubre, este billete de 1.000 millones de marcos solo vale por 3 huevos. La tasa de inflación llega al 29.000%. Los precios se duplican cada 3 días. Los niños juegan con los fajos, otros los usan para empapelar las paredes o calentar la estufa. Sale mejor que comprar madera. En noviembre, el billete récord, el de 100.000 millones de marcos. Vale para 2 jarras de cerveza. La barra de pan ya cuesta 80.000 millones de marcos. La Gran Depresión de los años 30 se originó en los Estados Unidos, pero afectó sobre todo a Alemania. Años después de la inflación, los alemanes dependían del crédito americano con altos tipos de interés. El flujo de dólares americanos permitía al gobierno alemán pagar las reparaciones a los gobiernos europeos y estos pagaban sus deudas incurridas durante la Primera Guerra Mundial
con Estados Unidos con este dinero, y los americanos volvían a prestarle dinero a los alemanes. Este sistema solo podía funcionar mientras la economía americana prosperara. Después del crash en octubre de 1929, se paró el flujo de dinero y empezó a aumentar el paro y la radicalización de la población. Los inversores extranjeros empezaron a exigir la devolución de sus créditos y muchos alemanes sacaron su dinero del país. Durante el verano de 1931 quebraron varios grandes bancos alemanes. El Reichsbank tuvo que aceptar la reducción de la masa monetaria porque no podía cumplir sus objetivos de cobertura de oro y divisas, y la falta de crédito llevó a la ruina a muchas empresas viables. El gobierno ordenó reducir los precios, los salarios y los tipos de interés. Al mismo tiempo, los otros gobiernos aumentaron los aranceles y devaluaron sus monedas. Entre 1931 y 1932, Alemania llegó a tener más de 6 millones de parados. Esto, junto a la deflación, permitió a Adolf Hitler llegar al poder.